Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos a otro tiempo de encuentro en la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor es la que nos lleva a la libertad. En este día vamos a entrar rápidamente a un tema que yo considero hermoso y precioso. ¿Por qué? Porque nos hace vivir en la plena libertad de Jesús, nuestro Señor, la libertad que Él vino a traer. Él vino a libertarnos del pecado, Él vino a libertarnos de la esclavitud, de todo aquello que nos atara. ¿Y qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos ata? Yo quisiera iniciar con una reflexión en torno a la vida del apóstol Pablo. Un hombre celoso de Dios. Un hombre en todo sentido amante de Dios. Un hombre queriendo agradar a Dios a través de su propia justicia. Pero llegó un tiempo en que el Señor se encuentra con él, camino él en la fuerza, en el poder, en la libertad que tenía para aprender a todos nuestros hermanos de aquel entonces y someterlos a lo que supuestamente él consideraba la libertad que provenía de la ley. El Señor le toca, sabemos que él después arrepentido trata de resarcir sus errores, bendice a la iglesia. Y aquí hay un punto importante. Hay porciones en la Escritura donde lo encontramos a él expresando yo era esto, yo era esto. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, yo era antes esto. ¿Qué es lo que no nos permite caminar en libertad? ¿Y qué es la libertad? La libertad es sentirte no atado a la voluntad de otro, es la definición de diccionario. Pero cuando nosotros caminamos bajo la sombra de la acusación, es muy difícil que podamos caminar en plena libertad. ¿Qué es la acusación? Es cuando nos sentimos atrapados por algo. La acusación es, aunque ya estemos en una libertad, sentirnos con el peso de algo que no ha sido perdonado. Acusación es sentirte sentir sobre tus hombros el peso de una carga que ya no debes llevar. Hubo una historia verídica de un hombre que obviamente fue acusado por un delito que cometió, tuvo que ir a prisión. Yendo a prisión, pasó purgando una condena la mayor parte de su vida. Después de terminar de purgar esa condena, salió en libertad. Y él no podía disfrutar la libertad, porque se sentía todavía acusado por aquellos delitos que había cometido. Él ya había pagado por aquellos delitos, el robo, el crimen que había cometido. Sin embargo, su alma estaba prisionera de esa acusación. Y es una historia verídica, real en los Estados Unidos. Esta persona salió de prisión y a pesar de que su cuerpo estaba en libertad, su mente, su alma estaban todavía atados por esa circunstancia. Y él no podía vivir porque se sentía acusado. Salió de la prisión y al regresar con sus familiares, nuevamente le veían, no como el hombre que era ahora, el hombre libre. Le veían como el hombre todavía que, aún estando en libertad, para ellos seguía estando en la prisión. ¿Por qué? Porque era acusado con las miradas, era acusado por su pasado. Entonces, hermano amado, en esta mañana yo quisiera enfocarnos en la libertad que Cristo nos dio a través de la libertad que Él nos dio para ser libres de toda acusación. Y nos vamos a remitir a una cita que se encuentra en Romanos capítulo 8. Hermosa esta porción porque iniciamos con Pablo. Pablo podía sentirse acusado por todo lo que él había hecho, por haber perseguido a nuestros hermanos, por haberlos tomado a la fuerza, por haberlos arrastrado, tanto hombres como mujeres, hacia la cárcel. Pero él sabía que Dios le había perdonado.
¿Qué es lo que limita la libertad? La libertad que Cristo nos ha dado. Cuando nos sentimos acusados todavía por aquello que Él ya ha perdonado. Y el apóstol Pablo, cuando les habla a nuestros hermanos en Roma, les explica de una manera muy hermosa y les hace no solamente ver la realidad de lo que Cristo hizo por ellos, sino la realidad de lo que la obra de Dios puede producir en nuestra vida. En el 8:31 dice la Escritura: ¿qué diremos pues acerca de esto? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? Si no eximió a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y en el versículo 33 dice lo que da puerta a nuestra libertad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Imagínate este hombre del cual te hablo, un suceso histórico. No lo acusaba ya la ley. ¿Por qué? Porque la ley lo había liberado. No, a nosotros no nos acusa la ley. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros y cargó la maldición de la ley en sí mismo. El acta de los decretos, dice la Escritura, que nos era contraria, es decir, que nos acusaba, ya fue clavada en esa cruz. No tenemos por qué sentirnos acusados por el pecado que Dios ya perdonó. No tenemos por qué sentirnos acusados por aquello que Cristo ya cargó en esa cruz por nosotros. Cuando nosotros decimos que estamos en libertad, es porque no hay acusación sobre nuestra vida, porque el perdón vino a nosotros a través de la otorgación de su justicia, el otorgar de su justicia. Imagínate la mujer adúltera que es llevada hacia Jesús, prisionera. ¿Por qué? No solamente por las manos de los que la llevaban, sino acusada por esa ley. Moisés dice, el hombre dijo en base a la ley, esta mujer merece, esa es la acusación, un acto emitido, señalado, imputado a una persona que no permite que se pueda levantar. ¿Cómo podía esta mujer caminar en libertad si era acusada? Pero aquí vemos lo glorioso de la gracia, la misericordia de nuestro Señor, cómo Él la liberó. ¿Quién te acusa, mujer? ¿Quién te señala? Ninguno te condenó. Yo tampoco te condeno. Cuando nosotros como hijos de Dios podemos caminar libres de acusación por la gracia manifestada en nosotros, en la libertad que nos dio, hermano, esa es la verdadera libertad. ¿Quién te acusa? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena? Si el Cristo es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por todos nosotros. Yo quisiera enfocarme en algo muy sencillo, lo que nos acusa, lo que nos ata. En el libro de Job nosotros podemos encontrar una expresión interesante en cuanto al carácter de Job. Dice la Escritura, empezando en el primer capítulo de Job, que Job era un hombre recto, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Podríamos decir nosotros que además de la riqueza, tenía obviamente el favor de Dios de su lado. Pero sin embargo, Job no era una persona que podía descansar en Dios, sino todo por el contrario. Dice el versículo 5 en referencia a los hijos. Y quisiera enfocarme en algo práctico. Muchas veces nos sentimos acusados o nos sentimos atados por cosas que no permiten sentir plena libertad. Y la libertad es disfrutar. Si estás en Cristo y no puedes disfrutar la libertad con la cual el Cristo te hizo libre, hermano, entonces no vivimos en la plena libertad, la cual Él vino a traer a nuestras vidas. En el caso de Job, era íntegro, reverente, temeroso de Dios, mas sin embargo se sentía acusado quizás que por él que como padre no podía hacer lo suficiente por sus hijos.
Dice el versículo 5 del capítulo 1 de Job que cuando transcurrían los días y sus hijos celebraban algún banquete, él enviaba por ellos a fin de santificarlos y se levantaba Job muy de mañana para presentar sacrificios conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Pues decía Job, tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron contra Dios en su corazón, y así hacía Job siempre. Es decir, constantemente en su corazón estaba atado por algo. ¿Y qué es lo que nos ata a nosotros? Muchas veces nos ata el hecho de saber que quizás nuestros hijos pecaron y no podemos tener la libertad, no podemos tener la confianza de vivir una vida en disfrute de aquello que Dios nos ha dado. Job tenía riquezas, sin embargo pensaba que las riquezas dependían de él. Aunque tenía la libertad de Dios y en Dios para disfrutar todas las cosas, vivía atado con el temor de que si él fallaba a Dios, Dios le quitaría todo. Entonces no conocía a Dios. No conocía que todo lo que proviene de Dios proviene de su gracia. Y no con esto damos licencia, como decía nuestro hermano Pablo a los Gálatas. La libertad no es pretexto para la carne. ¿Qué era lo que Job estaba experimentando? ¿Qué era lo que Job vivía? Atado, aunque tenía toda la bendición de Dios, se sentía atado por esta circunstancia de su corazón. Oraba por sus hijos, los santificaba, porque pensaba él, quizá mis hijos pecaron en sus corazones, hayan ofendido a Dios y va a venir un mal sobre sus vidas. Entonces el temor nos ata. El temor nos lleva a no vivir en una libertad. No solamente la acusación, probablemente Job pudiese, no lo puedo aseverar, sentirse acusado que si él no hacía algo por sus hijos, sobrevendría algo sobre ellos. Pero vemos que al final no depende de nosotros, no depende del que quiere, no depende del que se esfuerza, sino depende de Dios que tiene misericordia. ¿Qué ataba a Job? Su situación con sus hijos. No quería que a sus hijos les pasara nada. Los mantenía en esa burbuja de sobreprotección. Y va a llegar un momento, hermano, que nosotros tenemos que descansar y confiar plenamente en Dios. No sentirnos acusados que si algo pasó, hermano, pues pasó. Algunas situaciones suceden o acontecen para liberarnos. En el caso de Job, ¿de qué lo liberó Dios? Lo liberó de su propia justicia. Lo liberó de lo que él pensaba que era una libertad. ¿Quién acusará, dice la Escritura, a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿De qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que te ata a ti? ¿Qué es lo que no te permite disfrutar? La acusación del pasado, el temor de lo que pueda suceder. Si Cristo nos hizo libres, ¿a qué habremos de temer? A lo que habremos solamente de tener o guardar respeto es a todo aquello que nos pueda apartar del amor de Dios. Pero aún así, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 nos dice, ¿quién me apartará? ¿Quién apartará? ¿Quién me apartará de Dios? Hambre, desnudez, tribulación. ¿Qué me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Cuando nosotros estemos confiados y depositados en ese amor de Dios, entonces no nos vamos a sentir acusados, porque el que se siente acusado no puede seguir adelante. Esta persona de la cual te hablo en referencia en ese filme histórico se sentía limitado, se sentía atado. ¿Y qué es lo que hace una persona que se siente acusada? Vuelve nuevamente al pasado, regresa al pasado. ¿Por qué nos sentimos acusados nosotros si Dios es un Dios de libertad? Si podemos confiar en Él y nos podemos dirigir a Él confiadamente para vivir y experimentar esa libertad. ¿De qué nos sentimos acusados? ¿Qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos limita? En el caso específico de Job, le limitaba el temor a que sus hijos pudieran experimentar una situación que escapara de su control. Hay situaciones tan particulares que muchas veces nos limitan, que no nos permiten experimentar la libertad en Cristo, como por ejemplo el perfeccionismo. Muchas veces no tenemos que irnos a cosas grandes, hermano. Simplemente, ¿cuáles son las pequeñas cosas que te atan? Eres una persona perfeccionista, yo padezco de esto. Cuando las cosas no salen de la manera en que yo quisiera que salieran, me siento atado, me siento limitado.
Pero cuando puedes descansar, que no depende de ti, sino lo que Dios va a hacer, hermano, tú descansas y sigues adelante, sigues avanzando. No te sientes acusado por el hecho de que las cosas no salieron como tú querías. No te sientes acusado porque no rendiste o diste lo mejor. Muchas personas se sienten limitadas porque quieren responder a la expectativa de otros. En los matrimonios no existe la libertad porque la esposa quiere responder a la expectativa del marido, el marido a la expectativa de la esposa. Entonces no pueden experimentar una vida en libertad. Los hijos muchas veces se sienten atados porque no responden a las expectativas de los padres. Los gobernantes o los ministros no responden a las expectativas del pueblo o de los requerimientos. Yo sé, hermano, que ninguno de nosotros vamos a responder a la expectativa de los demás, mucho menos de lo que Dios pide de nosotros. Pero necesitamos nosotros descansar en que nosotros somos imperfectos y que solamente Dios es perfecto. Y podemos caminar, no importa, cayendo, tropezando en ocasiones, en errores, pero sabiendo que somos aceptados por Dios. Nadie puede sentir la libertad de seguir adelante si no siente la aceptación. El incestuoso de Corinto no podía regresar a su congregación porque no se sentía aceptado, todavía se sentía acusado. Y vaya que se sentía acusado por sus hermanos, si es evidente, no querían perdonarle. ¿Qué persona puede regresar si no se siente perdonado? ¿Qué persona puede regresar a una congregación, así como aquel joven ciego del cual nos habla la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 9, que regresó, pero nuevamente se sintió acusado por aquellos que tenían la ley, por aquellos que debían atraer hacia la justicia? Se sintió acusado. De hecho, lo expulsaron. ¿Quién fue el que lo recibió? Cristo. ¿Lo acusó el Señor? No. Aún los discípulos acusaban. ¿Quién pecó? Siempre estamos buscando un acusar, buscando una razón. ¿Quién pecó? Este o sus padres. ¿Y cuál es la voz del Señor? No pecó este ni sus padres. O sea, no busquen una razón para acusación. Simplemente las cosas suceden para que se manifiesten las obras de Dios. Hermano, en ocasiones no busques acusar o no te acuses, porque lo que sucedió con los hijos de Job no fue porque él falló o pecó, sencillamente porque las cosas tenían que suceder para que Dios manifestara su gloria y evidenciara la libertad con la cual vivió Job al final. No dependía de él, no dependía de su justicia, dependía de Dios. Entonces, ¿quién nos acusará? La ley acusa, los errores nos acusan. Sí, hermano, pero necesitamos vivir en la confianza de que tenemos un Dios que no nos acusa, así como sucedió con aquella mujer. Un Dios que te dice, ¿quién te condena? Ninguno te condenó. Muy bien, mujer, vete, pero no peques más, porque el pecado es el que acusa. Pero Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo y para que vivamos en una plena libertad. ¿Y qué es la puerta? ¿O cuál es la puerta que nos permite vivir en plena libertad? El apóstol Pablo, con esto finalizo yo en esta mañana, magistralmente, capítulo 5 de Galas, versículo 16, nos dice, anden conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu. Hermanos míos, les llamaba el día de ayer, igualmente yo por la Escritura, porque ustedes, hermanos míos, fueron llamados, ¿a qué dice el versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas? Hermano, fuiste llamado a libertad. Fuiste llamado a no vivir una vida de acusación. Olvídate del pasado. Cristo ya pagó por él. Olvídate de aquellas cosas que todavía hacen que tu mente o tu alma o tu corazón o tu cuerpo sea limitado. ¿Quién te acusará? Ahora, si hemos pecado, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Él tiene el poder suficiente para limpiarnos. Hermano, si fallaste con tus hijos, con tu esposa, en el trabajo, con tu jefe, pidamos perdón y sintamos nuevamente aceptados. Nadie puede caminar en la libertad si se siente acusado. No te sientas acusado por lo que Dios ya te perdonó. No te sientas acusado por tus errores. Corrígelos. Sigue adelante. Permanece en la libertad. Vuelve a empezar. Vuelve a levantarte. Camina hacia adelante. Prosigue hacia la meta.
Ese es el evangelio, esa es la esencia de la verdadera libertad, no sentirte acusado por aquello que el Cristo ya te liberó. El acta de los decretos fue clavada en esa cruz para que nosotros pudiéramos sentir la libertad. No te sientas acusado. Por amor de Dios les digo, no se sientan acusados. La esencia de la libertad es caminar precisamente en eso, en no sentirnos acusados por todo aquello, porque si nos sentimos acusados o caminamos en esa circunstancia, hermanos amados, pues caminaremos limitados constantemente, limitados y no poder experimentar la gloria de los hijos de Dios a la cual hemos sido llamados. Así es que oramos en esta mañana, le pedimos a nuestro Dios que nos lleve a esa libertad que solamente proviene de su Espíritu, a esa libertad que solamente proviene de ser depositados en su palabra, en esa libertad que solamente proviene de saber que somos aceptados y amados por Dios. Esa es la esencia de la libertad. No sentir la acusación sobre nuestra vida, sentir que somos amados y aceptados por Dios, así como lo pudo sentir Pedro. Señor, ¿cómo? Señor, ¿cómo si yo te negué? Y aún así, negando, el Señor le acepta. Pablo, ¿cómo? Siendo yo blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia, sin embargo encontré misericordia. Y es lo que nosotros encontramos siempre en Cristo Jesús y en Dios nuestro Señor. Misericordia para no sentirnos acusados. Hermana, ciertamente no hemos sido los padres que debemos ser. No somos los pastores o los ministros que debemos ser. Pero hermano, una cosa sé. Dejando lo que queda atrás, nos extendemos hacia lo que está hacia adelante. Así es que mis amados hermanos, oramos en esta mañana, agradecidos con Dios, no sintiéndonos acusados por lo que hicimos o dejamos de hacer, no sintiéndonos acusados por lo que sentimos, sino plenamente libres en el Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que toda acusación sobre nuestra vida sea disipada. Sabemos, Señor, que no hemos hecho lo correcto o lo más provechoso o lo mejor, pero sí sabemos, Señor, que a pesar de todo lo que somos, hemos sido aceptados y amados por ti. Así es que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos depositamos enteramente a tu confianza, a tu poder, a tu gracia, a tu misericordia, Señor, sabiendo que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién, Señor? Si Cristo, el que podía condenarnos, Señor, los libertó. Si Cristo, Señor, el que podía enviarnos a un juicio eterno sin posibilidad de salvación, vino por nosotros y murió para ser salvos, Señor. Si Cristo, el único, Señor, que podía no venir desde los cielos, vino, Señor, para que en esta miseria nuestra nosotros fuéramos enriquecidos, Señor, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos detendrá? Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esta fortaleza de tu palabra, Señor, nos llene de ánimo, de fuerza y de esperanza, sabiendo que tú, Señor, estás a favor de nosotros, Señor, que el poder proviene de ti, el poder para liberar, el poder para seguir, el poder para perseverar, el poder, Señor, para seguir firme, Señor, independientemente de lo que nosotros seamos. Gracias, Padre, por tu victoria en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, sigamos firmes. Si Dios por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Gloria a Dios. Hermano Gonzalo, que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Señor te bendiga. Hermanos amados, nos retiramos. Recuerden que el domingo entramos a las 10 de la mañana ya. Reunión de mujeres el sábado con todo el favor de Dios. Y nosotros, pues a correr a los trabajos. El Señor les bendiga, buenos días. Les amamos. Cuídense.